En Austin voy tan sobrado que me relajo y me caigo o hago un error. Sí. Y aquí, como no voy sobrado para nada, voy súper concentrado en todo momento. Y la moto aquí seguro que se le cerró 14 veces delante. 14. Pero como ya iba premeditado a jugar, pues hostia, y esto le iba avisando todo el rato. Mirando un poco los entrenamientos, ha sido el primer fin de semana que Marc no ha dominado ningún entrenamiento. Estuve con Tardoche a las 7:30 de la mañana entrando al paddock. Me decía, Rubén, tío, la 24, la 25 es la misma moto, ¿vale? O sea, olvídate. No hay realmente una situación que es geométrica y problemática. Rubén, de verdad. Y digo, pues tienes un problema muy grande con Banaya. Y me dice, tenemos un problema muy grande con Banaya. Pero dale la circunstancia. Aldeguer con 200.000 está delante. Pero dale la circunstancia. Y Petrucci también me ganaba en 2018 y eligieron a Petrucci. Dale la moto que quiere él. Dale paciencia. No, pero si yo no estoy, él ha ganado carreras. Opino, ¿Ha ganado carreras sí o no? ¿Ha ganado carreras sí o no? Total. ¿Ha ganado campeonatos? Total. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Dale la moto que le guste. Ya, pero es que no puedes por pero reglamento. ¿y cómo lo haces si no lo puedes. encuentran? Uno que lo confesó antes, hablando con él, fue Marc Márquez. Porque yo lo vi el jueves y hablando, venga, va, no, dices que no. Me dijo exactamente, aquí de verdad, aquí no podré. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dura la Vita en este marco incomparable como es Chelsea 1979. Un Dura la Vita que lo vamos a dedicar a este Gran Premio de Cataluña de MotoGP y vamos a aprovechar para saludar a nuestros analistas habituales. Ricard Jové, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Rubén Schaus. Buenos días. Ramón Forcada. Hola, ¿qué tal? Y como no, Jorge Lorenzo. Buenos días a todos, ¿qué tal? Muy bien, pues ya lo habéis visto, un gran premio que hemos tenido de todo, un triplete español en las tres categorías. A partir de aquí ha sido un fin de semana donde el público ha respondido realmente con más de 188.000 visitantes, una cifra que nos pone en datos del 2008 para que os hagáis una idea cómo va tirando la afición, cómo va respondiendo en este fin de semana tan especial vivido en el circuit de Cataluña. Circuit de Barcelona-Cataluña que ha tenido de todo, desde la fanzone, desde una zona gastro, VIP, un fin de semana muy intenso. Y, Jorge, ¿con qué te quedarías tú de este fin de semana? Mira, yo me quedaría con una imagen en particular, que seguro que han sacado un montón de fotos, y es cuando están celebrando Marc y tanto Marc como Alex en la victoria del segundo puesto en la grada o en el air fence, subidos en el air fence, y de repente Alex se tira al suelo y Marc se tira encima de él y lo abraza, ¿no? Con ese abrazo me quedo porque un poco escenifica el increíble momento que están viviendo en esa familia. El hecho de que nunca en la historia de ningún deporte, yo creo, ha pasado de que dos hermanos terminasen primero y segundo al final de una competición mundial en el deporte. Yo me acuerdo de Ralf Schumacher y Michael Schumacher, que yo creo que en alguna ocasión terminaron primero y segundo, pero en una carrera. Es que Marc y Alex van a ser campeón y subcampeón de MotoGP. Es algo muy fuerte. Es muy bestia. Entonces ese abrazo, esa imagen del abrazo, de que Marc estuviese tan contento con esa segunda posición, incluso más contento que muchas de sus victorias, por el hecho de que Alex finalmente ha ganado una carrera estando él en pista o terminando la carrera sin caerse, es alucinante. Es un momento histórico que yo creo que mucha gente no aprecia lo suficiente, ¿no?, de lo que esté pasando. Porque hemos hecho habitual algo que es absolutamente inusual. Que estén allí los dos hermanos y cuando no gana uno, este fin de semana gana el otro. Yo creo que el mérito además, o lo que hay que destacar de este fin de semana es que viniendo como venía de las últimas tres carreras Alex, que venía pues con prácticamente un 0, un 10, un 14 en las tres carreras anteriores, con dudas, ¿no? Y encima se cae en la sprint, habiendo hecho un gran carrerón. Claro, el domingo ahí está, yo me imagino que se pasó la carrera midiendo muy bien. Nada fácil. Pero al final lo consiguió. ¿Y cómo lo consiguió? Pues mira, si te pones a analizar la carrera, aparte de que hizo la vuelta rápida, el único en girar debajo del 1.40 en 39, de las 24 vueltas, fue el único que se estuvo solo con la vuelta de salida más el 39, 20 vueltas en 1.40 medio bajo, como un reloj, y una sola vuelta en 1.41. Nadie más. Su hermano llegó a hacer también 40 medios bajos, pero hizo un 41, 2 41
Acosta, por ejemplo, por poner otro, hizo solo 12 vueltas en 40, 6 en 41 y ya cayó a los 42. Es decir, el ritmo que metió, y ahí entro ya en evidentemente, hasta qué punto cree la gente que Marc lo intentó o no lo intentó. Pues yo, analizando Lo hablaremos luego. el vuelta a vuelta, yo creo que realmente hasta las 2-3 últimas vueltas lo intentó. Pero el riesgo era muy alto y evidentemente luego ya dijo, hoy no toca. Yo me quedo, y claro, no se le da el protagonismo que tiene lo que está haciendo Alex Márquez. O sea, Marc ya la gente lo tiene asumido, viene donde viene, el talento que tiene, creación, pero Alex Márquez, lo que está haciendo Alex Márquez es espectacular. Porque el mismo Marc ha dicho, mi hermano no tiene el talento que tengo yo y que tienen los grandes, pero tiene una capacidad de superación y de trabajo que te lleva a un nivel, y esto es lo que más difícil es, porque toda su carrera deportiva le ha perseguido en que estaba ahí por su apellido, y que Alex Márquez, como ha dicho ahora Ricard, se cae y puede especular en tiro 2 vueltas a ver qué pasa y no la lío otra vez. No. Se demuestra que su caída ha sido un error no forzado por la situación de estas motos o de esta peculiaridad de estas motos, que ahora con este downforce y con estos alerones funcionan cuando más las apretas y entran en una situación de seguridad apretándolas mucho, y cuando te relajas la moto si no tiene ese grip concreto, se convierte en un proyectil, ¿no? Porque toda moto que hemos visto caer este fin de semana pierde el tren delantero y desaparece la moto de sus manos y casi no pueden salvarla, salvo Marc Márquez, que salva la moto en una tal, o Quartararo, que también se le cierra el momento. Entonces yo aplaudo este renacer de Alex Márquez. Últimas carreras yo creo que también había un poco de presión por algunas cositas y le han salido torcidas algunas cosas, pero lo de Alex Márquez es espectacular. Para mí es espectacular. Sí, aparte estuvimos en los entrenos del año pasado, después del Gran Premio Solidario, y allí para mí empezó el Gran Premio de Alex, porque fue un dominio absoluto en un lunes que muchas veces dices, la gente no aprieta, sabemos que hay los especialistas en no apretar los lunes, pero saber cosas. Y pocos. Todos aprietan al final. No, pero había un tal Valentino que los lunes no apretaba, por ejemplo. No, pero tú dices, ¿a dónde vas al máximo? Pero los demás ya dijeron, no, el ritmo que tiene, la forma que está haciendo los tiempos, cómo se encuentra con la moto. Si tú haces un entreno del lunes y todo va bien y no tienes que tocar nada, significa que estás bien. Y cuando al final, al cabo de un año, vas al circuito, tú te acuerdas de decir, es que aquí ha ido perfecto. Hemos visto que ha estado bien desde el principio, no ha tenido ni que trabajarse el Gran Premio, sí trabajárselo, pero venía ya aprendido de casa. Y esto lo añades a esto a que te venía de 3 carreras muy malas, pero ha llegado aquí, es el clic, pero es que, bueno, uno que lo confesó antes, hablando con él, fue Marc Márquez. Porque yo lo vi el jueves y hablando, venga, va, no, dices que no, me dijo exactamente, aquí de verdad, aquí no podré. Yo apuntaría también la importancia del circuito, porque justamente venimos de Balaton, donde Alex estaba desaparecido. O sea, en ningún momento estuvo al nivel de Marc, ni por asomo. Estaba entre medio segundo y un segundo del tiempo por vuelta de Marc. Y después de 2 semanas llegamos a Montmeló y Alex de repente se convirtió en el piloto más fuerte. O sea, la importancia del circuito es primordial. Claro. Hubiésemos ido a otro circuito desfavorable para Alex y igual sigue en el bucle. Claro. Pero la suerte que tienen en los campeonatos o los calendarios, que a veces el piloto ya sabe que cuando llegará a esa carrera lo va a hacer bien. Y tú también lo sabías cuando hoy serías muy fuerte. Exacto. Y haces tu estrategia de campeonato. Se hablaba de este año de Pecco Bagnaia, ¿no? Que decíamos, en Qatar tranquilo que va a volver a sacarle pecho y cabeza. Y no ha pasado. Cuando muchas veces pasa, ¿no? O cuando Aprilia, ¿no? Aprilia también, que dominó el año pasado, ¿no? Que Aprilia aquí tendría dominó sin ningún paliativo, ¿no? Por los neumáticos, porque conservaban. Y aquí, desastre. Bueno, porque han aparecido los KTMs, que también nadie daría nada por los KTMs este fin de semana y pum. O cuando Austin, ¿no? A Marc Márquez ya en Austin, pues ya llega y todo el mundo está asustado y todo el mundo ya no da el 100% porque saben que Marc va a ganar. Y el año pasado ganó Maverick. Efectivamente.
Es que el campeonato, aunque es muy largo, hay muchos pilotos que también... Siempre hay sorpresas. También hay sorpresas, Siempre hay y hay muchos sorpresas. pilotos que viven de esa carrera. O sea, no los de adelante, pero los de atrás salvan campeonatos y firman o renuevan porque salvan los mueves en una carrera concreta o 2 carreras concretas o una situación concreta. O sea, Johan Zarco ha renovado este año, esta carrera ha renovado, gana Suzuka, las 8 horas, las ganó el año pasado. No, estuvo muy activo todo el fin de semana. Y ha hecho carreras muy buenas este año y esto le ha ayudado a renovar. Y cuando ya renuevas también te sacas un peso encima y te ayuda a que sigas motivado. Pero aquí importante no solo Zarco, porque hasta ahora ya hemos visto, sí, que Johan sacaba la cabeza en algunas carreras, pero los demás estaban de onda bastante desaparecidos. Luca. Y aquí no, aquí han estado todos bastante activos, en algún momento delante, realmente dominando. Lideraron el FP2. Sí, sí. No sé cuánto hacía ya que, de hecho, mirando un poco los entrenamientos, ha sido el primer fin de semana que Marc no ha dominado ningún entrenamiento. Y aquí ha venido la alternancia. Pero él ya lo dijo el jueves, lo dijo ya. Que sí, pero ya no avisó quita al de que en un momento dado el fin de semana él pueda tener el punto de oro. Voy a intentar, que él seguro que lo intentó, pero seré el más rápido. En este caso no, ya nos está dejando la puerta abierta a KTM, como pasó también, sacar la cabeza de onda, como dices. Pero haz la lectura aquí de Marc, la lectura de Marc aquí. Fijaros cómo es. En Austin voy tan sobrado que me relajo y me caigo o hago un error. Sí. Y aquí, como no voy sobrado para nada, voy súper concentrado en todo momento. Y la moto aquí seguro que se le cerró 14 veces delante. 14. Pero como ya iba premeditado a jugar, pues hostia, y esto le iba avisando todo el rato. ¿Alex o Marc? No, Marc. Para tener una concentración sublime. En otras carreras como Austin, que va sobrado, ¿qué hace? Pues como no pasa nada, de golpe cuando se le cierra, como no se lo está esperando, viene el error, ¿no? Chao. Y yo creo que este fin de semana él se ha preparado muchísimo y él le dejó en la rueda de prensa: preferiría no llegar a mi sano ganador que decir que no está pasando nada, que tal y Cuando cual. eres previsor y te lo esperas, no exageras tanto, ¿no? Igual intentas un poco más y un poco más rápido en esa curva, pero no tan exagerado, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando estás muy confiado, Pruebas pruebas el doble. Normalmente en vez de... te caes cuando tienes buenas sensaciones y cuando estás confiado. Cuando ya no vas confiado, y apunto eso porque, claro, mucha gente dice, es que Pecco no se cae, claro, porque está viendo la caída en todo momento. Y porque tiene miedo o poca confianza en cada, sí, en cada miedo. curva. Cuando la estás viendo venir la caída, no cruzas Es la que yo línea. estuve en la pista y no está pilotando bien. No. O sea, aparte de los tiempos, que esto dice para tiempo, pero lo ves y visualmente lo ves, que esto está cómodo. que no está cómodo. Y la otra que cosa, La entrada de la posición corporal es... Sí, exacto, no es seguido, Exacto. no es fluido, el pilotaje no es fluido y esto es, luego esto es cuando tienes dudas. Descuelgan primero el cuerpo y la moto está muy derecha. No mete ángulo entre Y Además, las líneas. viste la última curva del qualifying de Alex, entrando en la última curva, empezó a inclinar al máximo súper pronto. El otro no le mete ángulo. Fiándose del neumático blando a saco. Pero aquí también hay que sumarle que es la pista de casa. O sea, Alex y Marc en esta pista han corrido 200 Sí, veces. de hecho, ayer también aquí ha ganado un montón. Y Ayer no hubo digo que Copa no. Ducati una vez más, hubo Copa Márquez y punto. Porque las demás Ducati realmente con caídas, con errores. Tú sabes, cuando no te fías de la rueda delantera, pierdes muchísimo tiempo. Muchísimo está tiempo claro. por vuelta. El que hacía La de espectacular. atrás aún puedes... El que hacía espectacular es cómo bien salía de la caja Alex Márquez y construía la bajada para que la última entrada a meta fuese La caixa que es la perfecta. 9. La del estadio. la del estadio. derechas. Tú cuando sales la del estadio, preparaba también la del estadio, la salida del estadio, que construía también la puesta a punto de las 2 bajadas, que cuando salía de la meta, salía con una tracción que Marc Márquez le daba siempre A mí me impresionaba 5 más metros. La moreneta, la subida y la siguiente. No sé qué curva es, ¿cómo La se 9. llama? La 9. La 9, que tiene La nombre. contrarrecta. la antigua La contrarrecta. Allí, Marc hacía mucho más el pick-up, o sea, hacía menos paso por curva y la ponía muy derecha, pero luego le empezaba a pompar Bueno, es que de y a hecho moverse. Marc siempre ha dicho Y en que su cambio, hermano hace más paso por curva que él y es más en bueno. cambio, Alex es más bueno siempre ha sido así. en el pick del gas. pero visualmente, Alex hacía la curva muy redonda, no hacía el pick-up, hacía una trazada de estilo Moto 3, Estilo de Lorenzo. muy suave. Estilo Lorenzo. No, pero yo hacía mucho pick-up, pero es que no hacía nada de pick-up. Parecía una Moto 3. Sí. Y la suspensión trasera y el neumático ni derrapaba ni se movía nada. O sea, Bueno. estaba como si la electrónica, todas las marchas la hubiesen clavado. Ahora que dices eso, lo que sí era claro, ¿Sabes? viendo la moto a mitad de carrera para adelante, la moto 25 de Marc, 24 y medio, cómo se movía ya con goma tocada y
el pilotaje yo en la estuve con 24 Tardozzi, de Alex iba sobre raíles. Yo pensaba que pasaría lo mismo de siempre, que Marc desde mitad de Al carrera, final al de final, carrera. su moto empezaría a estar mucho más estable que la de los demás, y en cambio Alex seguía sobre raíles y Marc se empezaba a mover y a tener sustitos de adelante y a moverse en las aceleraciones. Pero fíjate en esto, Fue- porque, cuando haces un pick-up, y Ricardo, lo sabes esto, cuando haces un pick-up y tienes este grip de más, tú también, tu pick-up de gas es mucho más exagerado. El hecho de que él mantenga más línea de curva y hace más peso de curva, él hace que sabe que si abre más gas también va a hacer Puede la moto ser que sea así, superior. pero también sabes que si tú Entonces- aceleras estas motos con mucho ángulo y te retardas mucho el pickup, con tanta potencia y estando en el lado grande del neumático, si no tienes la moto a puesto y lo haces todo increíble, la moto es más fácil que se empiece a mover Por eso el mismo, grip. pero también él tiene ese equilibrio que hacía un paso por curva mucho más alto y le permitía no tener que exagerar en la aceleración luego. Ese es el concepto, yo creo que encontró equilibrio. No en toda la pista, pero en esos puntos concretos, si te fijas, durante 20 vueltas, la entrada en meta de Alex Márquez, respecto a su hermano, le daba en el último parcial. Y la vuelta rápida que hizo, el 35, 9-8. Es como si también 37.5. su moto... 37.5, en entrenos le dio 3 entrenos, décimas, que su hermano iba detrás para hacer la vuelta de atrás enganchado, y le dio 3 décimas en el último No, parcial. esa pole fue En el último espectacular. parcial. Pero ¿creéis que era solo pilotaje? ¿O también la puesta a punto? Puesta a punto y ¿O también pilotaje. la que la 24 tracciona mejor? Me dice Gestión a mí- de neumático también. esa polémica. Estuve con Tardozzi a las 7:30 de la mañana entrando al paddock. Me lo encontré de cara. ¿Y qué dice que es la Tardozzi ha sido mi diferencia? jefe toda la vida y hablamos un momento porque por situaciones muchos de mis mecánicos de la época Superbikes han ido recalando en la MotoGP y están todos ahí, pues, bueno, que los conozco hace mucho tiempo y me decía, Rubén, tío, la 24, la 25 es la misma moto, ¿vale? O sea, olvídate. Hay tres cosas, pero las tres ¿Qué cosas son? son pequeñas. Ese es un tema de electrónica y una tontería más, tal. No hay realmente una situación que es geométrica y problemática. Rubén, de verdad. Y digo, pues tienes un problema muy grande con Banaya. Y me dice, tenemos un problema muy grande con Banaya. Hombre. Y Bañaya Porque hay una presión mediática. ha probado otra vez en algún test la 2024. Es que es la ¿O no la han misma dejado? moto. Pero la han Para probado. ellos. No, esto no, pero no tampoco llega. Porque a eso. creo que dijeron ¿Vale? que en Jerez, por ejemplo, se la dejaron probar y no. Pero es que, No es, funcionó. que la 24 ya no existe, porque la que llevan aquí, el equipo satélite no es la 24. Claro, y es del año 24 y pasado. medio ya. Es Es otra. 24.1. Una, Sí, co- pero- una cosa que tienen, que además no lo puede cambiar, porque es una de las cosas precintadas, es parte del motor. O sea, al final la termodinámica es la misma, pero el motor no. Entonces tú no puedes cambiar el motor, lo que está precintado es la parte de bajos. Entonces ahí esto no lo puede cambiar. Esto, evidentemente, los ingenieros saben qué diferencia hay. Si es un problema de durabilidad, es un problema de material, es un problema de... No es un motor diferente, pero sí que son cosas que como están precintadas, los cárteles están precintadas, no pueden cambiar. Ellos dicen que no tiene ninguna importancia, pero de todas formas ves que la moto 24, la moto del equipo satélite, se movía menos que la oficial, ves que tienen cosas diferentes. Ves Dillan una Antonio, cosa- Dillan Antonio dice que es muy crítica a 2025. Sí, sí. Hay Sí, otra, bueno, hay otra es- cosa, ¿eh? Y luego otra pregunta. Año pasado, Marc Márquez 2023. Alex Márquez 22 o 23, Iván. No, ¿Qué moto tenía? Nosotros Alex Márquez. tenemos una entrevista que hicimos con Rafa. el año pasado. ¿vale? No, los Y dos les tenían digo, la misma. 23. ¿Y por qué había tanta diferencia entre Marc Porque, y Alex? porque en la entrevista que hizo Rafa, que hicimos aquí, lo explicó. Alex Márquez en la 22 le fue tan bien y lo hizo tan bien que cuando llevaron a la 23 se esperaba que lo iría mucho mejor. Y se encontró una moto mucho más crítica y se supo adaptar menos, hizo más errores. Como Marc venía de una moto critiquísima, que era la Honda, se subió a la Ducati y le da igual que fuera la peor Ducati. La peor Ducati era 10 veces mejor que la mejor Honda. Eso es donde creo que Marc, entrando de cero y readaptándose y reencontrándose delante, puso Y no- parte suya. ¿Y no ¿vale? creéis entonces que esas tres cosas pequeñas que ha cambiado la 25, porque al final son un poco las pequeñas, pero afectan, pueden afectar claro, en la inercia no, entrando no. en curva, Sí, sí. en Pero es la que- aceleración, en la confianza del chasis de delante? ¿No creéis que eso en algún punto del circuito es peor esa 2025 a 2024? Seguramente. Y que Marc, por ejemplo, que es un fuera de serie y se adapta a todas las Marc, motos, claro. no lo nota. Pero es que estuve también no desarrollando. lo nota tanto. Sí, estoy desarrollando con el técnico y el técnico me decía, Rubén, es que no pide nada Marc. Marc que llega a la moto y se adapta. Es un Ya, técnico, se pero adapta. ese es el problema de siempre. Ya lo hemos vivido con las ondas, lo has vivido Exacto. tú. Que te voy a contar que no sepas, pero creo que hay algo que también tenemos que analizar, porque ya no lo digo yo, lo dice Ducati
Lo dice la Academia VR46, que entre comillas criticaron también el estado de ánimo actual de Pecco, y es que Pecco empezó el campeonato mucho más cerca de Marc y de Alex. Recordar que se peleaba con Alex por hacer segundo y está pasando un bache que ya afecta no solo a las sensaciones, sino a la autoestima, a la confianza. Es evidente. Y al sistema de trabajo. Y al sistema de trabajo, pero ahí, como yo no estoy dentro del box, no lo sé. Pero sí que está claro que ahora mismo está pasando un mal rato, aunque ayer no hizo una mala carrera. Salvó los muebles. Pero es que venimos en... ¿Sabes? Vino de que un día contento, vino animado de que aquí iría bien y empezó fatal. Pero fatal es fatal. O sea, y entonces eso sí que tiene que ver, pues eso, con un estado anímico de dudas. Y también lo que dicen, o sea, Pecco es un piloto muy metódico, muy bueno, es campeón del mundo 2 veces, pero es uno de esos pilotos excesivamente sensibles, muy sensibles. Entonces, pilotos como Kocinski, como Biaggi, como yo mismo, cuando no tenemos todo en su sitio, estoy de acuerdo, y no nos convence las sensaciones que nos da la moto, pues sufrimos más que un piloto menos sensible, como Casey, como Marc, como Capirossi, que son pilotos que les gusta que la moto se mueva, que la moto que arriesgan más, que no son tan finos, que no necesitan la rueda delantera tan estable. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo y tener paciencia con este bache de resultados que ha tenido Bagnaia, que al final prácticamente todos los pilotos han pasado, ¿no? Porque totalmente. A la excepción de Márquez, que quizá no ha tenido un largo periodo de bache, todos hemos pasado. Yo he tenido momentos donde prácticamente no cogía puntos, ¿no? Con Derby en 2004, después de ganar mi primera carrera en 2003, las primeras 3 carreras no cogí puntos. Y luego empecé a ganar carreras. Sí, pero de alguna manera en aquel momento había diferencias entre esa Derby, las Aprilia y tal. Claro, ahora estamos hablando de la Ducati, de que tu compañero está haciendo, entonces es diferente. Yo en Ducati también hice muchas carreras fuera de los puntos y Dovizioso ganando, hasta que me empecé a encontrar bien. Mi lectura aquí, yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Tú venías de menos a más. Él viene de arriba en bajada, que esperemos recupere, pero yo creo que todo el mundo, por pura empatía a la persona que es Pecco, le deseamos que se recupere, porque es un chaval que creo que a nadie puede caer mal. Yo tendría paciencia, incluso por parte de Ducati tendría paciencia, porque perfectamente con la moto nueva del 2026, por lo que sea, porque realmente le guste más o porque le transmite unas sensaciones diferentes, podría otra vez estar mucho más cerca. Porque si no se le va a hacer bola, no solo lo que queda de año, sino el año que viene. Sí, es que vamos a ver. A nivel mental, la carrera de ayer, que si lo miras en plan campeonato, en plan campeón del mundo, es un desastre absoluto, pero cuidado, de MotoGP tal como está, de 21 a 7, tampoco es tan fácil. Por eso. Y al final sí que dices, por ejemplo, la sprint fue un desastre absoluto, absoluto. Seguro que cambiaron algo, porque lo que no puedes hacer es que una moto que no va para nada, o que a ti no te va para nada, continuar igual, vas a salir a hacer la carrera otra vez del 21. Y ahí parece que encontraron algo. Ahora viene Misano, bueno, veremos. ¿Puede ser un punto de inflexión? Sí. ¿Puede marcar su futuro? Porque Misano en teoría es un escenario... Yo creo que su futuro no su futuro en teoría está con contrato. Yo creo que no. Ahora bien, nunca puedes decir, porque aquí... Pero cuidado. Ducati, bueno, yo solo he estado 2 años en Ducati con Moto E. O sea, no es que conozca la marca, pero no ha sido una marca de maltratar a sus figuras. Y Pecco, cuidado, Pecco en los últimos, tal como el campeonato, en los últimos 5 años habrá hecho 2 primeros, 2 segundos y un tercero en el campeonato. O sea, no hablamos de un tío que no es que hace el 15 en el campeonato, no. Y a nivel italiano, el carácter de Pecco, la figura de Pecco, para Ducati es un activo. Quizás podría serlo más si fuese un tío mucho más mediático, pero deportivamente es un activo. Total. Ducati no se caracteriza. Y yo creo que le tienen aprecio. Pero chicos, ojo, que está tercero, ¿eh? Sí, no es que está con todo sigue tercero. Claro, no, por eso. No es una posición desastrosa. Exacto, ya te digo, contando que acabe 305 puntos. Bueno, pero quiero decir... No, todo lo que quieras, pero contando que acabe tercero... Está en el top 3. Los 5 años habrá sido esto, 2 primeros, 2 segundos y un tercero. O sea, en su peor año hacer tercero, hacerlo. Pero es que aparte, si te pones a comparar y dejas a los Márquez, las otras Ducati, bien que digamos tampoco están brillando ni mucho menos. Y las otras motos, porque
ha ido tan mal todo el campeonato que un día que las KTM están delante, ostras, qué bien, a ver si continúa. Un día que están las Hondas, a ver si continúa. Un día que Quartararo hace una pole. Bueno, allí no es Yamaha, ahí es Quartararo. Los demás están, más en este circuito. No, y en todos. ¿Dónde has visto otra Yamaha que esté a la bueno, altura? algunas batallas sí, han hecho, ¿eh? Sí, séptimo, octavo. Cuando Quartararo no iba muy bien y estaba ahí Sí. Miller y alguno más. Pero estos, Miller... Incluso Rins en algún qualifying la ha quedado delante de Pero Quartararo. es especialista en el poco grip. Miller lo sabemos, cuando hay condiciones intermedias, cuando está medio seco, medio mojado, él es el amo. Entonces, circuitos muy malos de grip, pues el tío está en su salsa. Bueno, el segundo amo, después de Márquez. Sí, no. Pero que de donde está normalmente a donde está hace Sí, un salto. claro. Y Zarco cuando llueve... Y tiene 5 vueltas buenas también, y luego empieza a bajar exacto. un poquito. Entonces, ver que dónde están los demás y ver dónde está Pecco, claro, el problema son las Pero expectativas. yo no lo digo tanto por Ducati, lo digo por el propio Pecco, que si llega un momento, yo sé que lo va a seguir intentando, no va a tirar la toalla, está claro, es un tío que ha luchado toda su vida para ir creciendo. Pero imaginad que seguimos así en las próximas 4 o 5 carreras, es decir, con un nivel que no es el suyo o unas prestaciones que no son. Yo incluso me planteo que sea él que pida tiempo, que pida un cambio, que pida a Ducati decir... Sí, pero un jefe de mecánicos diferente. Pero Ricardo, esto en el MotoGP, esto no es viable. O sea, Pecco Bagnaia empieza el año con una moto nueva y con una sorpresa que tiene un compañero de equipo que prueba un motor, prueba una manera de hacer cosas y demuestra que los tiempos que piden. no es viable que, por ejemplo, si Pecco pide... Déjame decir la que Sí. yo acabo. Entonces, luego tú No os enfadéis, ¿eh? No, para nada. Pero entiendo Sí, yo el cambio, ¿eh? digo. Pero quiero decir viable, que se puede cambiar pero cosas. yo te quiero decir, él empieza el año de una manera que es que el primer día Marc ya le pasa por encima y cogen una trayectoria en Ducati. Como bien ha dicho antes Forcada, se quiere adaptar, ¿vale? Y no se adapta. Y luego cuando ya no se adapta, que parece ser que el tiempo ya se le viene encima y tiene que pedir cambios, pide el 24. Pero un piloto cuando ya sube una 25 y se quiere adaptar, ya cambia su manera de pilotar. Cuando lleva 7 carreras y pide la 24, ya no puede hacerlo bien con la 24. ¿Por qué? Porque se ha adaptado o medio adaptado a la 25. Entonces, si vuelve a la 24, tienes mucha presión para hacerlo bien con esa moto. No lo habrá hecho bien, como bien has dicho, que no ha mejorado. Todo esto hace que se frustre. Cuando se frustra, empieza a hablar mal del equipo, porque en los boxes ya tienen los micros encima, traducen con el IAA, traducen o LIAC, traducen lo que dice. Esto ya está pasando factura porque ahora dice, tanto la moto va igual, tanto la moto no va, tanto Exacto. esto no sé qué, tanto no puedo hacer nada. Esto es muy malo, porque al final, aunque tú seas Ducati fábrica, cuando hay un espejismo de que un tío lo está haciendo muy bien y el otro, aunque está tercero en el campeonato, ellos internamente cada día sufren esta situación, que es que hay un poco de infelicidad dentro de ese box. Entonces, llega un momento que esto, cuando Pecco es muy noble y todo tiene controlado, cuando revienta, puede acabar reventando de mala manera. Esto hace que las relaciones internas sufran. Entonces, él que pueda pedir, cámbiame esto o lo otro, yo creo que es complicado. O sea, es que no, déjame que te explique lo que yo, y ahora me tiro a una piscina. Por eso, un segundo. Dime. Imaginaos una suposición, ¿no? Que estáis en el team de Bagnaia y sois el jefe de mecánicos o el coach o lo que sea, ¿no? O el propio Bagnaia. ¿Vosotros qué haríais? ¿Qué soluciones tendríais en mente para salir de esa situación? Yo personalmente lo que has dicho, paciencia, ¿no? Paciencia y trabajar al máximo con la calma, entre comillas, que se pueda. Pero el problema, repito, que no va a pasar, pero yo no descarto que sea el propio Bagnaia que con desesperación, si continúa así las 3-4 próximas carreras, pueda llegar a proponer un cambio radical. Mira que me tiro a la piscina, ¿eh? Pero repito que tiene contrato con fábrica, por ejemplo, Aldeguer. Decir, chicos, yo preferiría irme al Gresini en otra atmósfera. Eso no lo va a hacer él, esto si lo hace es Ducati. Wow. Esto lo hizo con Esto Boston no lo veo. Bueno, pues mira, yo no lo descarto. Yo no lo veo ni por parte de Pecco ni por parte de Ducati. Porque no olvidemos una cosa, Ducati quiere ganar, pero si esto ya lo tiene solucionado. No necesita. El problema es si Pecco fuese la primera Ducati, allí habría nervios, habría de todo para... Pero el problema de Pecco ahora es que esa no perfección y estar tercero o segundo está creando que mediáticamente en Italia, que tú quizá no lo ves porque no estás viviendo ahí y esto no se refleja, en Ducati, en Italia, la presión que hay ahora social y mediática contra Ducati, contra los resultados de Pecco, está siendo muy grande. Y por mucho que digamos que hay un contrato, los italianos son los primeros que los contratos los ven y los leen. Entonces, a su manera. Estás diciendo lo Total, mismo que yo. Contigo, pero, vale. que no lo diga Pecco.
que lo diga Ducati. Da Pecco no lo va a igual hacer. quien lo diga. Pero, pero ahora estáis hablando del tema de contratos y de futuribles, pero lo que he preguntado yo es una solución técnica a nivel de pilotaje, Pero a es nivel que de ahí están planificación perdidos. del No, weekend. Pero si la moto gana, ¿qué solución técnica hay? Bueno, pero Está para ganando. que mejore perdona, su, sí para que que hay mejore solución su técnica. rendimiento, ¿no? Cada uno tiene su moto y cada uno tiene. Y al final, yo esto lo he contado muchas veces. Si la moto dices, la moto ya viene como este gana, todos los equipos tendrían un jefe de mecánicos, no dos. ¿Para qué? Porque si tú tienes uno que trabaja con Marc y lo único que vas a hacer es ponerle al otro la moto de Marc, no necesitas a nadie al lado de Pecco. Pero tú el cambio Y técnico. nadie lo hace. Pero tú el cambio Nadie técnico lo hace. pides cuando sabes que técnicamente, y tú estás dando todo. Él sabe que el problema no es el cambio técnico, es No. un problema suyo personal. No. Esto es lo complicado. Es un poco todo. Él Es no un lo tema sabe. técnico que también está afecta a lo diciendo personal. que él no se adapta a esta moto y que esta moto no le da confianza. O sea, hay su parte y hay la parte de la moto. Que no significa que sea un problema técnico, no significa que la moto se rompe o no significa nada. Significa que a él, el feeling, la confianza, que al final es lo que necesitas para ir rápido, esa moto no se la da. ¿Cuál es el problema que ha tenido? El problema, pues, es lo peor que te puede pasar, que es que el tío, tú tengas una moto diferente, porque él ha empezado con una moto diferente, diferente de setting y de algunos componentes a la de Marc, y digas, vale, mi moto no va, este tío me gana, vale, voy a ponerlo del otro y tampoco me va. No, es que ponerlo de Márquez, poner el setting de Márquez es que era como Ya no sé, porque están piezas diferentes. Ya hablo. Y empezaron con una horquilla diferente. Entonces, vale, mi horquilla, la que yo he ganado 2 mundiales y la de mi recorrido, mi 135 no me va bien, pues yo intento ir con esta, no me va bien, vale, pues Marc que lleva una 150, vale, pues yo voy a una 150 y me va peor. Entonces es cuando tú tienes el problema, porque dices, lo que este tío gana, a mí no me va. Entonces, ¿tú qué dirás? Ducati puede decir, no, la moto funciona. Sí, pero la moto funciona para todos. Pero, por ejemplo, la horquilla esta funciona para un tío y para otro no. Pero es que según Ducati, la moto no tiene una diferencia como para que sea tan radical de horquillas o de cosas. No, ¿vale? claro que Es no es tiene el la concepto. diferencia. Pero puede ser el chasis, puede ser la horquilla, puede ser la electrónica, puede ser tantas cosas que no le cuadren, que no le dé confianza. pero cuando Sí, tú- pero es que no hace falta que sea una cosa muy grande, no hace falta un desastre. Lo que Una- pasa- una- lo que pasa- ¿Cómo se llama lo de la horquilla? La tija, las La tijas. tija puede ser, que Sí, no, sea no, sí, demasiado sí. rígida para su No, estilo. no, sí, puede ser todo. Lo que pasa Todo. es que la diferencia que al principio era pequeña, aquí le añades que la diferencia de feeling, de confianza, sigue igual o peor, o igual, pongamos que sigue igual, pero la mental no. La presión. Claro, Pues entonces tú, si no le encuentras la solución y vas probando cosas y las cosas no te funcionan, es normal que entres en dudas, ya no te diré en depresión, pero que No, entres en en dudas, dudas, porque lo que es perfecto ya lo sabes, dices, esta horquilla no me va, pruebo la nueva y me va perfecta, vale, pues la vieja Vale, a la pero basura. no le y- habéis respondido a la pregunta. Yo sí, yo he dicho, yo Vamos, somos los coaches ¿Qué con la haríais? suposición y con todos los respetos a Sí, Pecco, sí, porque no, nosotros absolutamente. desde fuera es muy fácil Pero opinar. perdona, ¿no? total, todos los respetos pero- a Pecco y para mí a todos. No, los a todos, que están claro, sufriendo, evidentemente, pero a quiero un decir Rings, que ahora a un Mir, desde fuera es muy fácil gente que Es que nuestro criticar trabajo, y opinar y tal. nuestro trabajo es opinar aquí y debatir. pero el con tema. respeto. Yo personalmente, y vuelvo a repetir con todos los respetos, y estamos haciendo suposiciones, porque ni somos el coach ni trabajamos con Pecco, Ni sabemos nada. pero yo nada personalmente, una solución que probaría, al menos, sería olvidarme. Bueno, al final, el primer entrenamiento del viernes, pues un poco tienes que ponerlo, ajustarlo al circuito, el cambio, la electrónica, etcétera. Pero una vez así, pues simplemente yo me concentraría en mi pilotaje y entender, dando muchas más vueltas de lo habitual, haciendo tandas mucho más largas, simplemente cómo yo, con mi pilotaje, puedo entender más la moto y puedo sacarle algo más a la moto con mis cualidades, con mis skills, con lo que sé yo. Sí. Y entenderla Estoy- más, dar más vueltas en ese circuito, porque además el tiempo es limitado, de un fin de semana, hay muy poco tiempo. Esto lo está haciendo él ya, yo creo. El Ya lo problema ha que hecho, tiene- lo ha el estado problema que tiene- intentando, no, pero el problema sí. que- Jorge, el problema que tiene él, de verdad te lo digo, mi punto de O vista. sea, dejar de probar tantas cosas, porque Jorge, al final desde el primer no, día, las cosas que ha probado ya en, pero es en- que- Es que ahora ya no en está 15 probando carreras. cosas. Ahora no está probando Bueno, el cosas. domingo dijo No lo sé, que no lo sé lo que introdujo está- unos lo que pequeños está haciendo. cambios. Sí, claro. Unos pequeños que es lo que o le ha ayudado realmente o Sí, de cabeza. pero ha ido lo un que no poquito puede mejor. hacer es, después de la sprint que hizo, no tocar nada para el domingo. Ah, bueno. Esto Pero que es también- lo que no puede hacer Ramón, nadie. tú lo sabes, que ¿Te también acuerdas- puedes te acuerdas tocar en y seguir 2008, hundido en la 2008 miseria. que Hombre, en el empezamos warm-up, muy bien, luego empezamos a cambiar mucho la moto y llegó un punto que nos perdimos, ¿no? Sí, y pues. decidimos dejar de cambiar la Exacto. moto
prácticamente nada Ajustarla. y dar vueltas. Pero tú haces Sí, una dar lectura vueltas, de Peco. Sí, dar vueltas. pero el problema es que la moto que iba bien era la misma que habíamos cambiado y a la que volvimos. Ahora la moto que le iba bien, el que era la 24 del año pasado, no puede volver. Ahí este es el Pero problema. yo digo de aquí a final de año, ya en el 2026, con una moto completamente nueva, esperemos, porque Pero Ducati prácticamente no ha mejorado nada, 24-25, esperemos que de 25 a 26 sí, completamente pero nueva. Hay motores congelados. Claro. Y al final, si el problema te viene... Pero para el año que viene también. Sí, Claro. para el año que viene hay motores congelados. Tiene que ser el mismo motor. Los homologaron El mismo. este año para El mismo este motor. año y el Mismo motor. siguiente. O sea, el motor no se puede mejorar ya No. para No, 2026. no, es que no, el problema no es mejorarlo, el problema es que no puedes volver al del 2024. No. No, no. 2026 no puede ser un motor completamente No, nuevo. nuevo, no. Es motor precintado. La no puedes cambiar configuración ni una se queda arandela. como está. Ahí 2025. vengo yo Va con a ser el el tema- motor de 2025 claro, 2026. los Lo que que no hablábamos de la ventaja de Ducati de la velocidad máxima, que ya no la tenía, no la tendrá tampoco en 2026. No, no. ¿Y quién aparte puede, que él quién no tiene puede tener motor concesiones. nuevo el año que viene? Exacto. KTM, por el KTM y reglamento, Honda, Yamaha. Honda y Yamaha. Los dos que están en el están en la C, D, en el grupo en el Los que D. todavía no han el D, ganado ninguna perdón. carrera, ¿no? ¿Eh? Los que todavía no han ganado ninguna carrera. Correcto, los japoneses, vamos. Sí, los que están en el grupo D. Pues Bueno, solo se puede modificar de hecho, electrónica, chasis, Pero ahí vengo yo, Jorge. suspensiones, Jorge. horquilla. Todo lo que quieras menos Menos el motor. menos el Pero, motor. Jorge, ahí vengo yo en esto. La respuesta es Yamaha, depende cómo vaya, que hoy, lunes, están para Probando. probar el V4 en manos ya de los pilotos de Quartararo, etcétera. Depende cómo vaya, ellos sí que puede que entren en el 2026 con el V4. No, esto seguro porque si no, no hay Quartararo. Ya. O sea, Pero a ver, directamente. pero aquí es donde vengo yo, cuando no se pueden tocar cosas. Y a mí, bajo mi punto de vista, Peco empieza el año que ya está reconociendo que Marc es muy superior. Entonces ya estás perdiendo fuerza porque no te concentras en tus cosas, que es hacer tus cosas. Todo el mundo sabe que es mejor que tú, Marc, hoy encima de esta moto, a día de hoy. No hace falta que lo digas más veces. Él lo ha dicho desde el primer día, no ha parado de repetirlo. Y encima luego, si vemos la tónica de las últimas carreras, es sumado a que esta es la tónica todos los días en las ruedas de prensa y mucha gente italiana esto le está cansando. El decir todo el día, déjame solo acabar este Sí, punto, sí, ¿vale? acaba. Y la segunda es que lleva 3 o 4 carreras que dentro del box su relación con su equipo, con la moto mismo y contra Ducati está siendo negativa. ¿Vale? Y en esta vida, tú, Jorge, que has sido un tío muy duro en la pista y fuera y tal, cuando luego has sacado una sonrisa, todo el mundo ha dicho, mira, si es buen tío Jorge Lorenzo, ¿vale? Y el problema que hay al revés, Es la sonrisa que lo que me hace buen tío, entonces. al revés, ¿qué ha pasado? Hay mucha gente que Gracias, sonrisa. Escúchame, hay gente que es muy buena gente, como es Peco, que es un trozo de pan, y ahora que estás pidiendo los papeles un momento, y está pidiendo los papeles o llamando Bueno, a que está alguien le ayude, nervioso, está o que alguien le nervioso. ayude, la gente está empezando a pensar, ¿ves? Míralo, tiene la mejor moto y se está quejando. Este es el punto de vista que tiene mucha gente interna de esta situación. Y a mí, y para acabar, y creo que aquí, el que no creo, tampoco sé verlo, pero el que tendría que estar aquí ayuda apoyándole a muerte, que tiene experiencia como nadie, es Valentino Rossi, a este señor. O sea, si alguien puede dirigir y marcarle un camino, ayudarle de alguna manera off the races, Valentino Rossi tiene una experiencia que ha luchado con todo el mundo y psicológicamente ha sido un matador. Pues el Lucio Salucci ayer metió una buena rajada. Y no parece ser que le estén apoyando mentalmente. Es que a él. para mí no Vale. se le está teniendo paciencia al chaval. Es que no hay paciencia hoy en la MotoGP. Este Ya, nivel. pero bueno, no hay es doble campeón del mundo. Pero es que y no hay y no mucho hace dinero 10 en años. pista. Gana 8 millones. Pero Jorge, gana 8 Hace millones. nada fue su campeón, casi Jorge, campeón. ya. Sueldo de 8 2 millones años de con euros. 8 millones de euros de sueldo. Más bonus, más tal. Es un tío de 10 millones. ¿Has dicho Peco que- Bagnaia. 8 millones de euros de sueldo, más bonus, más cositas. Son pero- supera los 10. Pero dale Pero dale la Aldeguer con circunstancia. 200.000 está ahí delante. Pero Hay dale mucha la presión. circunstancia. Y Petrucci también me ganaba en 2018 y eligieron a Petrucci. Dale la moto que quiere él. Dale paciencia. No, pero si yo no estoy- Él ha ganado yo solo carreras. opino ¿Ha ganado como carreras sí o no? opinas tú. ¿Ha ganado carreras sí o no? Total. ¿Ha ganado campeonatos? Total. Lo puede hacer. Claro que lo puedo hacer. Dale la moto que le guste. Ya, pero es que no puedes por el Pero, reglamento, ¿y si cómo este lo es el hace si problema. no, Vale, no lo puedes. encuentran? Pues Este entonces. es el Pero es que igual problema. Ducati sabe esto ya. Vale, es pero que- danos- es que, esto lo hemos dicho 1000 veces y tú lo sabes, las motos nacen por el motor. Y tú tienes una moto perfecta y le meten un motor agresivo, tú te acuerdas cuando había motores nuevos que hemos sacado potencia. Y normalmente un motor nuevo, ¿cuánto te ha costado? Nunca, porque más potencia, Vale. más agresivo y tú dices... Pero habrá seguro- cosas que cambiar. Aparte Claro del que motor. sí, pero para tu conducción, ¿verdad que el motor suave era mejor que el motor agresivo? Sí, vale. vale. Perfecto. Pero- Cuando tú te dicen, si tú te dicen, mire, te lo cambiamos todo por el motor, esto que hace que la moto sea agresiva, esto no lo podemos cambiar. Pero ¿de qué se queja él? ¿De la confianza delante, del motor, Ya, de pero la tú- electrónica? no, ¿De qué se no, queja pero tú él? cómo sabes, por ejemplo, que el chasis, vamos a especular, en la parte delantera
no tiene otro nivel de rigidez, de torsión en la zona de la pipa. Esto es... Sí, ¿cuál? ¿Que el 2024? No lo sabes. Hombre, pero los ingenieros sí, y si tú tienes un problema... Pero te puedo decir, puede venir esa falta de confianza también por el chasis. Pero que las piezas que pueden cambiar las han cambiado, seguro. El chasis es libre. Y el chasis 2023, 24, pues 25, cuando vas descartando y cosas y ya no sabes cómo ayudar a ese piloto, cuando hay un momento que él pide paciencia y yo estoy de acuerdo, totalmente. Pero yo creo que a alguien se le acabará. No, porque depende cómo evolucione. 7 carreras que nos quedan y 21 más el año que viene. Pero tiene contrato aún para el año que viene. Se le hace bola. Pero los contratos, déjalo que empiece el año que viene. Y estas carreras, dale un poco de paciencia. Los contratos son complejos. Yo doy la razón a Ricard en que, y ha pasado en Ducati, Ben Bostrom, que trajo del abrazo Philip Morris, que fue Marlboro, entró, no se adaptó a la situación y le hicieron un equipo para él propio un año entero y para salvar, y se salvó Philip Morris y entró Philip Morris en MotoGP y se calmó y se buscó la salida, ¿vale? Se buscó la salida. Escúchame, que está tercero. Escúchame, un momento, solo para esto. Y la otra es que hay mucha presión también por parte de, ahora va a haber por parte de Marc Márquez y Alex Márquez. Alex Márquez está segundo por encima de Pecco Bagnaia con un sueldo mucho más bajo y lo está haciendo bien. ¿Tú crees que su hermano no va igual que no Petrucci, que ganaba 12 veces menos que yo? Y Marc Márquez ahora se acaba el Mundial, gana el Mundial. ¿No tiene presión con los patrocinadores o con Audi mismo y buscar ese camino ideal de meter a su hermano en el equipo oficial? Seguro, seguro que lo intentarán. Y no va a empujar, seguro, lo va a empujar, ¿no? Entonces... Vale, pero entonces, los contratos como el tema de Martín, que decíamos, los contratos hay que respetarlos. Sí. Vale. El contrato de Bagnaia con Ducati hay que respetarlo. Y ahí, como dices tú, habrá 5, 6, 7, 8 millones de euros. Tú para cambiar ese contrato, pues tendrás que pagarle esos o le buscas 5, otro 6, sitio, si él no quiere, o si él no quiere, si él no quisiese. No quiere, si las dos partes están de acuerdo. Vale, pero eso sería un downgrade. Bagnaia tiene que estar de acuerdo. No, ¿por qué? Porque déjame terminar, que te he dejado terminar. Tienes que hacer un acuerdo con él, pagarle mínimo su ficha y una compensación. O sea, no es tan fácil. ¿Y si le das estatus al VR46? Que yo pienso, creo y espero que Ducati tenga la paciencia y le dé el tiempo de recuperar al mejor Bagnaia, que creo que lo puede ¿y si volver es a Pecco tener? el que pide un cambio? Vale, pero es una suposición. Pero tú lo sabes, tú tienes información de que eso puede pasar. Idea, te estoy es una suposición tuya. Que puede llegar a esa situación. Sí, podría ser. Pero, perdona, ¿cómo funciona esto? Pecco, todo lo que puede pedir es todo el cambio que quieras, absolutamente todo, menos irse del equipo oficial. Claro, claro. Esto es como funcionan las cosas. O sea, nos guste o no nos guste. Que él puede decir, mira, desde el tío que barre el box, al tío que conduce el camión, al tío que, al primero, al señor Domenicali, él puede pedir el cambio. Pero lo que no pedirá es irse del equipo oficial. Esto puede estar seguro. No, pero esto puede estar seguro. Pero puede pasar que... Y otra cosa, me parece atrevido, digamos, comparar a Bostrom con Pecco. Atrevido. No he dicho... Bueno, pero yo no he comparado a Bostrom. He dicho que en su día... Orden. Chicos, que en su día hubo una situación oficial de contratos que hicieron que, por el bien de la situación, cambiaran cosas. No he comparado ni un Pecco, ni con un Bostrom, ni con un nada. Si no pones ejemplos encima de la mesa, no puedes decir de nombres. Entonces, esto no es un tema de tal. Perdonad un momento, porque tenemos que seguir hablando un poquito de los patros, porque si no se nos va el tiempo y aquí al final lo que cuenta también son los... esto es lo bueno que podemos son hablar. los apoyos. Hace calor, ¿eh? Hace calor aquí. No. Y como bien sabéis, no sabéis si estáis ya preparados para uniros al cambio, porque llega Zero Motorcycles con la nueva X-Line, con su nueva gama de motos de off-road ligero, con la XB, que es el equivalente a un ciclomotor, ágil y divertido, igual que la XE, el modelo equivalente a 125, unas motos eléctricas súper divertidas con todo tipo de extras como la batería intercambiable, suspensión regulable, y si encima cuando vais al concesionario y os decidáis por comprar una, decís que venís de Dura la Vita, tendréis un regalo muy sorprendente. Y ya que estamos cambiando un poquito del tercio, vamos a hablar de KTM, señores, vamos a hablar de KTM, que yo creo que toca también hablar de KTM, que este fin de semana ya han sacado la cabeza en detrimento también de Aprilia, todo hay que decirlo un poquito, que ha ido un poquito la cosa así, pero yo creo que ya Costa, Binder en los libres nos avisaron. La primera carrera en sprint también estuvieron allí pues luchando por fuera del podio, por
Fue bonita esa Pero lucha, fue bonita, yo creo que Mucho, fue ¿eh? súper Copa interesante. KTM, Trenecito de 3 de Hay, KTM. hay fotos por allí impecables, los tres en línea, chulísimas. ¿eh? Oye, y Bastianini. Eso al para la final, portada de KTM de final de año. Vaya. Ahí le va a salir bien. Le va a salir un montón de fotos, ¿eh? Sí, Y sí. Bastianini, que por fin consiguió su primer podio con KTM esta temporada. Bastianini, que ahora ya está pilotando como lo habíamos visto pilotar con la Ducati. Cuidado en Misano, con Bastianini, porque tiene acordaos que allí el tío ha ganado con la Gresini, Ducati. Bastianini está con un flow ahora mismo que empieza a ser muy Pero interesante. está preparada ya la KTM para ganar una carrera. yo sigo a nivel creyendo que sí. de neumáticos y de estabilidad, Hombre, una carrera entera. Al mínimo que los otros no estén perfectos, sí. Ahora mismo está claro que no, porque ayer lo vimos claro, ¿no? Que en el momento que no molaron, como se dice en italiano, las Ducati, ya las KTM no podían. Pero están mucho más cerca. Eso creo que es una evidencia. Lo estamos viendo. Sí. El problema es que a nivel de velocidad, a una vuelta, sí. De mitad de carrera en adelante. O sea, diremos ¿Cuál que es el que está más fuerte ahora en KTM? ¿Pedro buena o, pregunta. o Enea? Buena pregunta. si no se hubiese equivocado de neumático o si no hubiese elegido el domingo Pedro El blando. el blando, igual otro gallo lo hubiese cantado. Easy, es un Ya easy. empezamos Pero con los- yo creo que una elección así del blando para la carrera larga solo se puede explicar es porque el medio no le iba. Vale. Porque si tú dices, no, entre los dos, me van los dos y elijo no. Para mí, estando fuera, es una elección que te viene forzada por decir, el medio no me va, y como no me va, pues me la juego, porque, vamos, sabiendo cómo acabó la sprint, que el neumático acabó bien, pero que era la mitad de la carrera, tirarte al blando. Cuando no lo hace nadie más, además, Era el único. es porque algo te pasa con el medio que no te Claro, da. igual con el medio no hubiese ido tan rápido las primeras No, vueltas. Sí, pero sabíamos todos o casi todos que después, al final Naya. esto iba a bajar. Es que Pero Momeló, ¿cuántos tú pilotos han sabes. sorprendido con un neumático blando y han llegado al final con un buen resultado? Bastianini. Muchas veces. Bastianini. Zarco ha hecho. Bastianini, lo ha dicho. Bastianini. Sí, pero cuando allí, corría conmigo- cuando los habituales del neumático blando tampoco lo cogen, Sí. por algo Algo debe hay. ser. No, Momeló tiene una característica que no hay tracción y sufren. Y yo creo que la lectura que hacéis de KTM sí que es verdad que se han acercado, pero claramente ellos también sufren menos con condiciones de poco grip. Y también los tres pilotos que corren en esta KTM están más equilibrados que otras marcas. ¿Qué quiere decir? Y no quiero equivocarme poniendo cosas que no son. Yamaha tiene un líder que es Quartararo y los demás están un poco detrás. La Honda tiene irregularidades, que un día aparece Marini y el otro día no, total, Mir, y el más regular es Zarco. Y las KTMs, pues los tres pilotos son como están más cerca. Cuatro cuando Maverick se recupere, recuperándose. cuando se recupere bien ¿Vale? Maverick. 4 cuando están. Sin dejarme Maverick. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sí, han parecido estar más cerca, pero ¿por qué ha sido? Como bien ha dicho Ramón, porque los Ducatis saben que si apretaban más, se iban para atrás, que es lo que han hecho los segundos Ducatis. Pero los líderes de Ducatis que han hecho estrategia y construir un fin de semana. Quiere decir, saben que la carrera larga no tocaba bajar de 40, pues 40 clavados toda la carrera. Saben que tal y cual, pues tal y cual. Y aquí es donde entra que Marc, cuando aprieta a ir a buscar a su hermano y ve que ya se le va de todos lados, dice, ok, ahora llego a él, sí, por narices, si no se llamase Alex Márquez, voy, juego cuerpo a cuerpo, lo aparto y entro. Pero el riesgo que era muy elevado para hacer esto. Sí. Entonces yo creo que Ducati no corrió al 100%, corrió al 90% y le es suficiente para incluso ganar carreras con 10 segundos de Sí, ventaja. pero hubo una vuelta solo que Alex hizo 40 casi 45, Marc 42, que lo ves y dices, ahora es el momento que Alex ya está. A la siguiente vuelta, Alex 42 otra vez. Claro. Es Pero Alex ¿por qué? gestionó. es decir, El único que bajó de 40. Ha respondido, 39. porque ha respondido. Y luego la carrera era un segundo más lenta que la sprint. Sí, Sí, pero bueno. tenía asumido, se Era me una acaba la carrera más lenta carrera. que la El neumático Y por blando, eso Bañaya más o neumático menos medio. estaba ahí. Bañaya se veía. No, bueno, el problema Y es en de dónde venía. la sprint Claro. rodaba un segundo y medio más lento que que... sprint, las La sprint, carrera por fue de la carrera del año pasado en junio, que normalmente es Cataluña, fue 3 segundos, 3 más segundos, lenta sí. esta. Sí, no, Pero la de, por ejemplo, la que se hizo última carrera del Solidario. año pasado, el Solidario, esa sí que fue 10 segundos más lenta que la de Sí, ayer, no, porque sí, hacía mucho más frío. Este año, otra de las cosas, volviendo a Peco, pero solo de pasada, otra de las cosas que tiene que preocuparte es que no está haciendo sus tiempos. Exacto. Porque al final si tú dices, no, es que yo me he estancado, yo estoy aquí, hago mis tiempos, me he estancado, y ha venido aquí un tío que me está metiendo un segundo por vuelta, vale, pues a ver si lo pillo. Pero cuando tú, teniendo todo lo que te dan, no haces tus tiempos, esto
puede ayudar a acabarte de hundir. Porque es decir, no es que Yo este tío creo es que- muy bueno, es que yo no estoy yo dando creo- mi. Hombre, algo hay con posible. la moto. Yo que creo, no yo cuadra. creo que Pecco está muy solo Pero- en ese sentido. En algunos puntos, muy solo. Pero vamos a KTM. Sí, Sí, vamos vamos a pero- KTM, pero que Vamos nos a desviamos, KTM, señores. Jorge, me da la impresión, por lo que veo desde fuera, que están en la fase que estuviste tú con Ducati, donde se creó, se formó y se construyó esa moto que todo el mundo ha sido capaz de llevar. Fijaos que hasta Binder, que empezó la temporada poco perdido, Maverick lo mismo, los cuatro, Maverick ahora está recuperándose, pero están empezando con unas prestaciones Bueno. equilibradas, lo que decían. Por lo tanto, puede que al final estén construyendo una moto que acabe siendo una moto muy equilibrada para varios pilotos, que no para uno. Cosa que, por ejemplo, a Ducati le costó años, pero estos de momento... ¿Pero creéis que pintan- tienen el líder como Ducati tiene la línea en KTM para conseguir en algún momento batir a Ducati Vienen en un mundial? de una época muy dura, que no Sí. sabían si había Sí. continuidad. Yo creo que el Yo- último problema que tenían era el líder. Bueno, era, mira. y han perdido motorista. claro. Yo sí Se ha que ido a Aprilia, ¿no? hago un apunte. Se ha ido a Honda. Starkelini se ha ido a Aprilia, ¿no? No, el motorista. El motorista, el que hace los motores. Hago un También se ha apunte. ido a Aprilia. No, el motorista ¿A dónde se ha ido? a Honda. A Honda. Hago un apunte, Jorge, y es la llegada de la Fórmula 1 del manager que compra el equipo de Tectroa. Steiner. Yo creo Bien el que fin de semana. esta gente que tiene capital fuerte y que no está por las narices, porque un presupuesto de Haas en Fórmula 1 son 250 o 300 millones de euros, lo que sea, es igual. Y MotoGP es un 10%. Quiere decir que ellos, sacando 3 gastos de la Fórmula 1, cubren 2 temporadas de MotoGP. Yo creo que es la llegada de este señor que nos está para hostias, pondrá mucha presión y creo que podría ayudar a KTM a hacerla crecer más todavía. Porque es capital privado, externo, es el equipo más débil. Depende de qué poder tenga en KTM en general. No, Y pero no sí, solo No, por, hombre, por en la tener situación que Tectroa. está KTM no está para despreciar No, nada. Si traen dinero, claro. por Venga de eso, donde venga. si ese tío trae dinero y hace fuerte el equipo privado de KTM, que es el Tectroa, y lo hace subir de nivel, también hace que obligue que la fábrica también suba de nivel. Bajo mi Pero punto ¿cómo de hará, vista. cómo hará subir el nivel de sus motos si las buenas en teoría tienen que ser las oficiales? No, son iguales. Son no, iguales. Iguales, iguales, Allí, iguales. esto en los equipos. Suma de Zarco. La de Zarco es igual que No, la. en los equipos que con la- problemas no tienen dinero para hacer 2 motos diferentes. Es mucho más barato hacer 4 iguales No que es- 2 y 2. Siempre. Aunque sea solo a Sí, nivel de pero quiero recambio. decir que él tendrá las motos que desde KTM oficial. No tendrá Sí, otras sí, las motos son diferentes. idénticas. No, Con lo pero cual, fíjate. los que tienen que espabilar a nivel técnico es KTM. Sí, no, claro. Madre. No, pero es que aparte ya lo vemos que están funcionando, porque al final de KTM el que peor empezó fue Enea. Enea, las primeras carreras, si os acordáis, era desaparecido absoluto. Y también está llegando, aparte de esto, cuando tú ves lo que decíamos, tú ves una Honda que un día sale, ves una Yamaha que un día sale, ¿no? Cuando pones las 3 juntas, y porque Maverick está lesionado, si no estaba allí con ellos o delante de ellos. Entonces dices, la moto en general, la moto Claro. es lo mismo que las Ducatis. Cuando la Ducati en el 2007 estaba la de Stoner y el desierto por atrás, era él que hacía la diferencia. Ahora no, ahora tienes todas las motos allí, significa que la moto funciona. está Y ves claro- todas está las claro Ducatis que funcionan Ducati- y funciona en todos los circuitos, con lo No, cual y es- añádele que la coge Paul haciendo una Exacto. sustitución y lo hace bien, que Pedrosa, recordaros que en Jerez hizo también una gran... Sí. O sea, esa moto empieza a ser una moto para muchos pilotos. ¿Qué pasada de gran premio hemos vivido este fin de semana de la mano de Bitjet, patrocinador también del GP? Que tanto ganadores como algún miembro de aquí de Dura la Vita hemos podido disfrutar de una experiencia VIP inolvidable, llena de adrenalina y de emoción. Y por si fuera poco, Bitget ha querido llevar la competición a nuestras casas con un minijuego súper divertido, donde podrás ganar grandes premios y recompensas. Participar es muy fácil, solamente debéis registraros en el link que os hemos dejado en la descripción del vídeo y darle gas. Nosotros, antes de grabar, lo hemos probado. ¿Quién ha sido el más rápido de la tertulia? Pues esto lo tendréis que decir vosotros, a ver si lo adivináis y nos lo dejáis en comentarios. Pues no podemos estar en Dura la Vita MotoGP y no hablar de Mercato. A ver, esas novedades, esas noticias que han corrido por el paddock. Ya tenemos, pues por ejemplo, ¿no? En Moto2, plaza en el Italtrans, fija. Bueno, en Moto2 es donde se está moviendo más, porque todos sabéis que MotoGP se ha acabado rápido. Al final entra solo Toprak y el movimiento de Moreira, que no está oficializado, pero está hecho en Honda. Lo demás- LCR, solo un piloto.
No, hombre, Dos. Zarco y Moreira, porque Dos pilotos. Chantra prácticamente tan tengo... rápido que no piensas que está en el satélite. Bueno, que no es satélite. Sí, como van con diferentes colores siempre. Chantra va parece de ser nosotros. que va a ir a Superbikes, no va a estar en Moto2, pero es que en Moto2 sí que se está produciendo una situación increíble y es que hay muchos movimientos. Evidentemente hay gente nueva que va a subir, por ejemplo en el MSI Piqueras estará con Ortolá, Speed Up Vietti, que también cambia, es otro movimiento, estará con Luneta, que sube de Moto3. En el Pramac tenemos a Guevara y ojo, eso no está confirmado, parece ser que haya otro rookie que sería Fernández, Alberto, que además va a hacer wildcard ahora en Misano, es algo por confirmar. American Racing que continúa con Robert Ramírez, novedad también Marc VDS, Oncu, Canet. En el Gresini también cambio Sergio García con Alonso López, otro cambio, o sea, todos son cambios. Fantic, continúa Baltus y Arbolino, casi seguro. El Aspar, eso sí, que continúa con los dos pilotos que es Alonso, David y Holgado. En el Ajo sube Rueda y por lo tanto estará con Beiger. En el Intac está Manu, que va a seguir Ayus, son los pocos que se quedan igual. Y otra novedad importante, Italtrans, que está a Huertas y va a tener otro español, Dani Muñoz, que hizo un carrerón este fin de semana importante. A partir de aquí hay una cosa que hay que destacar. Si se confirma todo esto, ¿sabéis cuántos españoles van a haber en esta categoría? 16. ¿Y sabéis quién se está quedando fuera? Philip, ¿no? Salah, checo, que no está claro, todavía tiene opciones, por ejemplo, de estar en el RV. O Jonta van der Gorben, neerlandés, que tampoco tiene plaza asegurada. O sea, luego hablamos de pasaportes. Pues en este caso hay 16... No te aseguras, entre 14 a 16 españoles, pero hay un holandés y un... Es curioso esto, ¿eh? Y un checo que de momento no se sabe si van a estar. Yo lo digo porque realmente este año ha sido un mercado en Moto2 movidísimo. Otro que tampoco se plaza, que es Arenas, Albert, que de momento no lo tengo situado. O sea que hay bastantes gente que de momento no sabemos si va a poder continuar en Moto2. Y antes de entrar en la recta final para repasar un poquito qué pasó en las carreras de Moto2 y Moto3, estad atentos porque lo que vais a ver ahora es la llegada de Brinfi, una nueva red social que publicar con ella es ganar y además vivir unas experiencias realmente divertidas. Sí, lo que estáis diciendo, publicar es ganar con Brinfi. Estar atentos. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinfi. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinfi ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinfi. Vive el momento. Y ahora, señores, Moto2, pole de Dani Holgado, su primera victoria, caída del pobre, ya te lo diré ahora, de Canet, perdón, se me ha ido el santo en cielo, entre una cosa y la otra, que deja un poquito también ya más en manos del título de Manu, no más fácil, pero sí Manu, que hizo al final finalmente cuarto en una carrera interesante. Es que estuvo marcado este fin de semana, Ramón lo sabe también, por los neumáticos, tanto Moto2 como incluso Moto3, porque realmente hubo muchos problemas de graining, de desgaste del delantero. Hubo gente, 6 en concreto, que tuvieron que salir con la opción más dura. Y lo divertido es que ganó
uno de los 6 que montó la opción dura, que fue Dani Holgado. Es decir, Holgado hizo la pole con el blando delantero, pero ganó la carrera con el duro delantero, que en teoría no tienes el mismo apoyo, el mismo feeling. Hizo un carrerón y van 2 en el sentido que la anterior carrera la ganó un rookie, Alonso, David, y ahora la ha vuelto a ganar su compañero, Ahí se están apretando. Holgado, otro rookie. Y eso es de Buen contraataque de Holgado, después de la victoria de... La realidad es que ellos a nivel de campeonato están lejos, no están. Holgado está 7º, no está mal. Pero quiero decir que no es tampoco muy habitual, y lo hemos visto últimamente, que rookies ganen en Moto2 en su primer año. ¿eh? Esto Y igual, yo creo es que... lo que se llegan a apretar entre ellos, compañeros de equipo, ¿no? Hombre, algo estarán haciendo bien en el Aspar en ese sentido, porque... Pero yo creo que es interesante la carrera de Dani Muñoz, porque es un También, sustituto que ha hecho de sustituto de Increíble. todos los De todo el equipos, de mundo. todo Es el un mundo. comodín, No un tiene ni comodín. mecánico, no tiene... Y luego me sorprendió mucho su estilo de pilotaje. Es un estilo muy único, ¿no? Muy diferente. La manera de poner el culo, saca Bueno, mucho el es culo, que es grandullón. la rodilla, Sí. a los Sí. Nori Cabe o Sí, Simon sí. Crawford. Pero tiene derrapa muchísimo. Viene además de Derrapa correr muchísimo. en el Campeonato de España que ganó en Navarra hace 2 semanas. O sea, va subiendo Es como- una Kawasaki Sí, de sí. Super Sport o hay de Superbikes. Luego, Es como muy instintivo pilotando, ¿no? Sí. No es de un piloto súper preciso y súper técnico, sino más bien Se tiene que ir adaptando. de instinto, ¿no? De claro. pancha. Pilota como Ya. muy old school, ¿no? Exacto. Pero bueno, en todo caso, lo que decía. No, y Ramón, carrerón, pero- Carrerón porque lo hizo. me encanta que sea muy diferente con su estilo. Y porque No tiene Dixon una- al final dijo que, claro, que galones, pero es que si no, hizo toda la carrera segundo, controlando sin equivocarse. Yo te digo, con una moto diferente cada semana. No una moto, una categoría diferente cada semana. Esto tiene mérito. Sí, porque ha estado corriendo también en Moto2 en el Junior GP Junior con la GP. Forward. O Sí, sea, que sí, se está sí, subiendo sí. y bajando cada día de una moto. Pero esto te da capacidades para superación. Exacto. Y mira, esta pregunta misma es: a este sí que le cambian todas las motos y se adapta a todas y encima gana. O sea, claro, es que volvéis a lo mismo. O sea, lo de antes no vale, y ahora tienes un ejemplo de que un piloto, si es buen piloto y tiene talento, se adapta a todo Que lo que bueno, viene. No estoy de acuerdo. Sí. Tú dale al piloto y si es fino, sensible y tal, dale lo que quiere y te consiga resultados. Porque en este mundo de tantas cosas, que hay que contar tantas cosas y que estás pilotando con los mejores, luchando con los mejores del planeta, tienes que tener todo en su sitio. sí. Pero Y Pecco ahora mismo no tienes todo en su sitio. volviendo a lo del corazón de la moto, todo esto que hace los cambios es con el mismo motor. Bueno, que eso es importante. Bueno, No, bueno, con la en Moto2 Kawasaki no, No, ¿eh? en Kawasaki no, pero en Moto2 sí. Neumáticos tampoco Oye, lleva los no lleva mismos. los No, pero el mismos. motor, ¿Qué sí, hace pero la- el motor sí, que la es el mismo. Forward sí. Y es, Escucha, ¿le ponemos mérito o le quitamos mérito al tío este? No, hombre, tiene Todo mucho el mérito. mérito. Todo el mérito. Tiene todo mucho el mérito. mérito. Este tío se estaba peleando con gente que Por lleva eso mismo. 5 Es lo que mundiales seguidos. es lo que aplaudo yo. O sea, Absolutamente. Y aplaudo lo que hace Pecco cada día, porque no es fácil de subirse a la moto y estar ahí Pero todo tú has el dicho día. que todos los pilotos Yo- se tienen que adaptar a No, cualquier he moto, dicho- a cualquier no, he circunstancia, dicho a cualquier talento. setting, a No, cualquier... he dicho el piloto que es un megatalento, es capaz de adaptar a ¿Y todos los Bañaya no tiene situaciones. talento? Bueno, Estoy diciendo esto. al otro lado del box, fíjate también Marc estoy diciendo Márquez cómo esto. se ha adaptado. He hecho a la mega misma talento, moto. he Estoy hecho. diciendo que no se Top adapta, level. que no se adapta y que sufre. No se está adaptando ahora mismo a la situación Y entonces no tiene talento. de No, te estoy diciendo que un tío que tiene megatalentos tendría que adaptarse y no lo está haciendo. Entonces Pero yo entonces creo, no tiene talento, estás diciendo. Mega- Megatalento. No, Bueno, sí que- megatalento sí no que Tiene tiene. talento, pero no megatalento. no estás leyendo la lectura. Yo he dicho que si un tío tiene megatalento, tendría que adaptarse y de alguna Pues manera. entonces no tiene megatalento, estás diciendo. Bueno, hay gente que dice que no tiene megatalento. Pero yo Yo no lo lo digo. digo. así. Yo creo que Pecco es un tío que ha crecido porque es un tío inteligente, es un tío trabajador, pero igual que Creo que Alex te- Márquez, son tíos con un talento que lo han trabajado. Tiene una manera Y luego está más un precisa Marc- de llegar un Marc Márquez. a su top, a su prime, ¿Tú te acuerdas? que otros pilotos. Sí, pero yo he conocido otros que lo hemos discutido muchas veces, que tenían talento natural. El Barberá, Claro. ¿cuántos te podría decir? Que No, el quizá luego no propio los subieran a Stoner, el propio trabajar. Stoner era imbatible si queríamos ganarle los primeros 10 minutos del entrenamiento. No podías batirle ¿Te porque te acuerdas sacaba de- los segundos. de Ángel Rodríguez? Sí. Sí. Un talento natural, tío, le dabas cualquier moto y... O sea, maestro Denis Noyes dijo una vez, hace muchos años, a Carlos Cardús le das una escoba y va rápido. Carlos Cardús era un tío con un talento natural
Luego estaba Sito, que no tenía ese talento, ¿verdad, Ramón? Pero trabajó. Pero Resultado, Carlos Cardús, con su talento, también se perdía con su cabeza porque le salía tan fácil que su desconcentración era aumentada. Anthony Gobert también. El talento es vago en muchos casos. Y cuando te encuentras un Marc con talento o megatalento y encima inteligente, trabajador, tal... Destroza. Señores, nos quedamos sin tiempo. Moto3, victoria de Ángel Piqueras. Segundo, Rueda, el líder. Cuidado, después de hacer una long lap y cerró el podio, Tayo Furusato. Al final, Piqueras lo acabó superando. Parecía que era igual un tema de Rueda. Máximo sí que lo pasó mal. Lo ha pasado mal durante el fin de semana. Tres caídas. Bueno, típica carrera, ¿no? Ya, pero es que el grip lo que decía Ricard, sobre todo el viernes en Moto3, los Pirelli, delante sufrieron muchísimo de destruirse, y es un circuito un poco diferente de grip, digamos, que a todo lo estándar. Pero a mí me gustaría destacar, aunque no ganó, aunque al final pasó lo que pasó, a David Almansa. Porque es pole, su primera pole con Honda, le dio a Honda la primera pole. La primera pole a Honda, y es un tío que yo he trabajado con él en el Junior, y de verdad que es calmado, tranquilo, un poco diésel de los que va llegando, pero cuidado que ha llegado allí. Pasa que, evidentemente, Christian Lubrecht, bueno, yo lo comenté en la transmisión, está haciendo un trabajo increíble, pero cuando tienes 5 KTMs que se dan rebufo entre ellos en la recta... Yo te cuento, el problema un poco viene a ser como si fuera el estilo tuyo Quartararo, cuando estás con uno que luego te hace más el stop and go, ¿eh? La Honda yendo a sola, sin tráfico y sin tal... Ya veíais que pasó por curva vacía, la moto iba clavada porque se giró el viento, me lo dijo Christian Lundberg precisamente a mitad de carrera, iba clavada de cambio, ni siquiera casi lo podían pasar, pero al momento que hay lucha, te viene un Piqueras, que es un tío con una determinación de final de carrera, o un Rueda, que es otro figura, y te remata. Y Almansa al final ha estado chutando muchas carreras, yendo delante toda la carrera, y no tiene ni un solo podio, que es un poco injusto. Es un poco Yamaha, ¿no? La Honda es un poco Yamaha. Sí, en este caso sí. Pero con motor, con un poco más de motor que la Yamaha. Sí, le falta, además están sufriendo en ese sentido. Sí, pero al final lo bonito es que estaba Furusato también, peleón nato también. Y en este caso yo lo que digo es que fue una carrera muy de Moto3 en Barcelona, es decir... 5 tíos en batería en final de recta que decías, ay. Y menos mal que no pasó nada grave, porque realmente es un circuito tan grande como Mugello, que en Moto3 para mí no. A mí me gustó más Hungría para Moto3. Pero bueno, ahí están los... Rueda lo ha salvado muy bien. Mugello lo vimos en la categoría menor, hemos vivido carreras... brutales. Son semidramáticas, pero bueno, nos dan espectáculo, que es lo bonito. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, el episodio dedicado al Gran Premio de Cataluña. Recordaros sobre todo que en el canal podréis encontrar una interesantísima entrevista a Tony Bow. Se ha proclamado este fin de semana por 36 veces, si no me equivoco, campeón del mundo. 38. Y ya me he quedado corto, 38. Me imagino que en el mundo del deporte no habrá nadie como él y todavía le queda cuerda. Y sobre todo, si os ha gustado este post, darle like, suscribiros. Y Berta Avellán también. Sí. Y Berta Avellán, perdón, que a veces no le damos, se ha proclamado campeona del mundo de trial, exacto, de trial. Sí, es verdad. Berta, pues nada, pues lo dicho, suscribiros, like, darle al hype y esperamos vuestros comentarios. Hasta próximo.